Buenas noches, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Puebla. Buenas noches, hermanos, muy buenas noches a todos ustedes, un gusto nuevamente estar escuchándonos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos ya sobre el programa 32, si no me equivoco, 33, estamos acercándonos ya al final del año y la verdad que nos da gusto contar con su amable atención. Vamos a iniciar en esta noche, hermanos, con la presentación de nuestros hermanos que nos acompañan en esta noche. Nuestro hermano Miguel. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Báez, yo me reúno en la congregación de Bosques de Manzanilla. Es un gusto estar aquí con ustedes y un gusto estar con todos allá en casa también. Muchas gracias por la invitación, yo voy a estar aquí de invitado y buenas noches. Buenas noches. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Alejandro Martínez, yo me reúno en la Iglesia de Cristo, en la unidad habitacional San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Hermano Alejandro, gracias, gracias hermano Alejandro. Te escucho la voz un poco rara, Ale. Sí, ¿verdad? Estás enfermo de la garganta. Un poco, pero estamos prestos para la palabra de Dios. Qué bueno, hermano Josué. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo también, que se reúne en la colonia Vicente Guerrero, a 4 cuadras de Soñarena Torrecillas. Ahí les esperamos con gusto y así nos doy el teléfono con el cual nos pueden contactar. Es el 129-4401. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Joven Mario, si usted tan amable. Claro que sí, buenas noches. Mi nombre es Mario Platas Mendoza, yo me congrego en la iglesia que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetitlán, número 526. Nuestro hermano Josué ya dio el número telefónico al cual pueden contactarnos. Muy bien. Su servidor, hermano Evaristo Ordaz, me congrego en Bosques de Manzanilla. Estamos por allá por el nororiente de la ciudad, a unas cuantas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón. La calle es calle Manzano, 5215. Colonia Bosques de Manzanilla, el teléfono 288-2962. Sin más preámbulo, vamos a pedirle a nuestro hermano Adrián que por favor nos lleve a Dios en la oración inicial y después le vamos a pedir al joven Mario que nos lleve, nos indique los medios por los cuales nos pueden escuchar. Hermano Adrián, adelante. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tú en tu infinita misericordia has permitido que este puñado de hijos tuyos esté hoy acá, en este lugar, sirviéndose de este medio electrónico para poder llegar a más y más personas, para que escuchen las buenas nuevas, para que escuchen esas palabras que son de vida eterna y de una franca salvación. Bendice sobre todo hoy, Señor, tú que eres misericordioso, a todos nuestros hermanos y personas que en el mundo están padeciendo enfermedad. Hoy tú sabes más que nada lo que hay reunido en todas las congregaciones, pero también en todos los lugares, hospitales, centros de salud. Que hoy en día, Señor, tu misericordia tan grande llegue y permee en todos los lugares y nos permita, mediante tu bondad, el poder reencontrarnos con eso. Hoy es un vínculo muy grande. En específico, Señor, te pido por las necesidades de estas congregaciones que hoy están acá, por las hermanas que han salido de operación, por las hermanas que todavía no tienen un dictamen, y tú sabes perfectamente que lo digo por Adriana. Hoy, Señor, bendícele siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda hora, a todos nuestros enfermos. Así también te pedimos, Señor, que hoy se hable tu palabra y no la nuestra, y que la gloria en todo lo que nosotros hagamos sea siempre conferida hacia ti. Porque hoy, Señor, este momento es de entregarnos en vida, en cuerpo, y poder significar para todos un sacrificio vivo, un sacrificio honesto, que tú lo veas y llegue ante ti como un olor fragante. La meta y la misión es que este programa cumpla con eso y pueda llegar también con entendimiento, con un mensaje claro, que sea de vitalidad, el que todos nuestros hermanos lo quieran escuchar y lo tengan en su mente y en su corazón. Bendícenos, Santo Señor, y damos paso a poder llevar a cabo que es tu mandato, el hablar de ti. Pues todos nosotros lo agradeceremos siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo. Amén. Amén. Amén.
Adelante, hermano Mario, con los medios, si es usted tan amable. Claro que sí, los teléfonos en el estudio a los cuales nos pueden echar una llamadita para ponerse en contacto es el 242-1014 y el 353-1782. El WhatsApp para los mensajes es 2223-384523. En Facebook, en la página de likes, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna Radio, y en la página de amigos como Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube está como Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter es @palabras3333. Esos son los medios, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Mario. Hermanos, esperamos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Aquí están un panel importante de hermanos que pues nos pueden ayudar a aclarar esas dudas que seguramente pueden surgir. El programa de hoy, hermanos, como el de hace 8 días, tiene que ver con algunas dudas que surgen respecto de la institución matrimonial. Como ustedes saben, es un tema que hemos venido abordando en los últimos programas. Hace 8 días nos concentramos en resolver algunas dudas. El día de hoy nos iremos exactamente en el mismo sentido. Vamos a tratar de resolver algunas dudas, por ello esperamos sus comentarios, preguntas, y efectivamente trataremos de resolverles. Bien, la pregunta con la que vamos a iniciar en esta noche, y que le voy a pedir a mi hermano Alejandro que me ayude a resolverla, es la siguiente. ¿Son lícitas las ceremonias de bodas al interior del edificio de reunión, con vestido, anillos, arras y demás? ¿Y esto por qué, Ale? Porque pues en más de una ocasión nos ha tocado ver de manera, quiero pensar, indirecta, pues que en algunos grupos religiosos se da esto de las bodas adentro del edificio, y pues se casan con vestido blanco, con anillos, con arras, con todo esto. Y bueno, la pregunta que por ahí en algún momento nos hicieron es, bueno, ¿y esto es lícito? ¿Esto aparece en la Biblia? Y yo te quiero preguntar, Ale, que nos ayudes a resolver esto. Muy bien, hermano. Para empezar tenemos que ver qué es el término ceremonia, ¿no? Sí. De ahí debe de ser la base fundamental para entender si es lícito o no. El término ceremonia se refiere a un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos. Sí. ¿Sí? En su sentido más básico es un ritual. Proviene del bajo latín ceremonia, del latín clásico ceremonia, que quiere decir rito religioso, veneración o reverencia. Normalmente esto se hace así por un rito, pero realmente dentro de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Algo que nos encuentre, que nos diga que está prohibido, pues realmente no. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto lo marca en Mateo capítulo 22, versículo 2. Hermano, normalmente esto es una polémica que muchos hermanos o dentro de la congregación, no es tanto que se haga ese rito, porque no estamos dentro de algo ceremonial, de algo de tradición, no. Dentro de la congregación, si la hermana quiere tener esa boda, simplemente es un consejo matrimonial, no es un rito, no es una ceremonia como tal, es un consejo delante de toda la iglesia, de los que lo llegan a hacer, ¿sale? Delante de toda la iglesia se puede leer parte de la escritura, pero como consejo, sí. No como sea una regla establecida, que se debe de hacer, no es así, porque las escrituras normalmente lo que nos manda en Romanos capítulo 13 que obedezcamos leyes. Yo creo que casándose por lo civil conforme a las escrituras es más que suficiente, ¿sí? Pero verdaderamente dentro de la escritura, fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 22 versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, ¿sí? En gran manera me gozaré con Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto lo dice en Isaías 6:10. Bueno, todos estos contextos o todos estos textos bíblicos estamos hablando que bajo la tradición judía, la única forma en que se casaban era diciéndolo o exponiéndolo delante de la gente, ¿sí? Y que si ellos tenían parte de una festividad, pero no ceremonial, ¿sí? Una convivencia, un convite, un ágape, lo podían hacer. ¿Sí? Simplemente el sumo sacerdote, dentro de la ley judía, los agarraba del antebrazo, los ataba con un lazo y decía lo que Dios unió, y todo lo que vemos en Mateo. Pero una respuesta clara, que si es permitido o no es permitido, yo diría que no es permitido. Tú dirías que no es permitido. Sí. Hermano Josué, ¿algún comentario respecto de ello? ¿Estará bien, estará mal que una pareja cristiana entre a la iglesia con un vestido blanco, con sus
velo, con estas cosas. ¿Qué nos dices al respecto? Si se toma como ritual está mal. Así es. O sea, la palabra ritual es algo que ya se lleva a cabo de una manera como de veneración o reverencia. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios principalmente especificado que la única reverencia o veneración se debe a Dios mismo. Entonces, el hecho de hacer esta diferencia en realidad muestra más bien una semejanza a lo que la sociedad como tal practica. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que eso que es el atavío es parte también de las costumbres que había tanto en el pueblo de Israel como en el antiguo, como también en el pueblo de Israel contemporáneo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí se tenía cierto atavío, pero era precisamente como una forma de fiesta, que es lo que menciona la palabra de Dios en Mateo 22, versículo 2 y 11, y asimismo también en los otros versículos más bien es una forma en la cual ellos celebraban. No es en realidad una situación de rito la que debe de prevalecer cuando se trata precisamente de una boda, y llegar en este caso a la iglesia para hacerlo como si fuera paso por paso una situación que se hace ya metódica, se hace de una manera dogmática o doctrinal, ¿no? Entonces esto más bien debe ser fuera de la iglesia, aunque pues si se va a dar, como mencionábamos hace algunas reuniones, si se va a dar consejos principalmente de la palabra de Dios para que el matrimonio sepa cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes, se presentan delante de la iglesia, como dice el hermano, en la tradición judía se trataba de dar a entender de esta manera que ya pertenecía a una persona a otra y se daba a conocer, en este caso al pueblo, a la sociedad que estaban ya ellos comprometidos y desposados, como dice nuestro hermano Alejandro. Pero no se debe tomar como un rito, como algo obligatorio, como algo que se debe de practicar, sino más bien es algo que debe estar fuera de un ritual, fuera de una obligación, fuera de una manera doctrinal, ¿no? Entonces podremos coincidir que si bien puede ser lícito este atavío de alguien que tenga el gusto por hacerlo, tendría que ser fuera de la iglesia, no en la iglesia, o si llega a la iglesia, pero no como una ceremonia especial, porque nadie casa en la iglesia además, ¿no? A veces la pregunta que nos han hecho es, bueno, ¿y ustedes casan? Bueno, no, nosotros no casamos, realmente no tenemos esa facultad bíblica, ¿verdad? Consecuentemente, pues lo que podemos hacer es quizás un servicio de acción de gracias, un servicio de otro tipo, pero no casar a nadie. Muy bien, esperemos que quede suficientemente respondida la pregunta. Vamos a pasar a otra pregunta, que en este caso le voy a pedir a mi hermano Miguel que me ayude a responder, y todos la vamos a tratar de responder. Una pregunta que por ahí alguien nos envió es, ¿son lícitos los métodos anticonceptivos entre parejas cristianas? Bueno, ¿por qué viene esta pregunta? Pues básicamente porque la política poblacional en el país y en todo el mundo es tendiente precisamente a evitar la sobrepoblación, y una manera en que se ha intentado evitar esta sobrepoblación ha sido a través de los métodos anticonceptivos. Y entonces viene esta pregunta. Hermano Miguel, ¿qué nos dices? Bueno, mira, en este concepto de anticonceptivos, entendiendo la palabra, van en contra de la vida, ¿no? Es un concepto que podemos señalarlo así, que van en contra de la vida. Y bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, hay algo que nos señala el Señor. Dice, no matarás. Vamos a otro versículo en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice esto, la palabra del Señor. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciste, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vamos también a Salmos, el Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y bueno, si nos estamos dando cuenta en estos versículos, está la voluntad del Señor. Está haciendo que los hombres, las personas, ya tienen designados una voluntad, un plan. Entonces, si
pues si actuamos a favor de estos métodos, vamos en contra de la palabra, vamos en contra de la voluntad de Dios. Ahora que regresemos del corte vamos a hacer algunas precisiones porque añadida esta pregunta, viene la cuestión esta de, bueno, pues entonces los hijos que Dios nos dé, y entonces estaríamos en la posibilidad de tener varios hijos, 10, 12, 15, 20 hijos, ¿no? Entonces sí nos meteríamos en un problema serio de orden económico, un problema serio de orden personal, ¿no? De criar a 20 hijos de sobrepoblación, no podríamos. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué opiniones nos tienen respecto de este punto? Bueno, en el caso, hermano, particular respecto de los métodos anticonceptivos, lo que Dios nos dice mediante el mandamiento se refiere a la vida. Sí, la vida. O sea, una vez que nosotros quebrantamos un mandamiento de Dios, estamos entonces desobedeciendo y pecando contra nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice desde el Antiguo Testamento que está prohibido matar, es decir, dar fin o término a lo que ya es vida. Sí. En este caso, cuando hablamos acerca de las relaciones sexuales y asimismo el desarrollo de lo que es un embrión, la vida misma comienza en el momento en que se une. Se da la fecundación. Entonces, el método anticonceptivo quiere decir que el que evita que esto suceda no podría caer dentro del mandamiento de no matar, porque no está evitando el hecho de que se una tanto una parte del hombre con la mujer para crear en este caso otro ser vivo. Hermano, vamos a ir a un corte, perdón que te interrumpa, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para abundar en este punto. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos unos saludos de nuestros hermanos. Nuestra hermana Amsi Basti de Vicente Guerrero manda saludos a todos los hermanos del programa, que Dios les bendiga en esta hora. Y pide muchas oraciones por el señor Arturo Martínez Lima, padre de uno de sus amigos, porque está hospitalizado en terapia intensiva en el hospital universitario. Nuestro hermano Jonathan Mesa de Vicente Guerrero también manda saludos a nuestra hermana Gabriela González de Chiapas. Pide una oración por su salud, que le ayude en las difíciles pruebas por las que está pasando. Asimismo, nuestro hermano Armando Pedraza de la congregación de Manzanilla nos manda saludos a todos los integrantes del panel. Dice que aún está trabajando, pero que nos está escuchando. Un saludo, hermano. Saludos. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla dice que le da gusto volver a escucharnos, porque la semana pasada no pudo. Ella pide oración por los enfermos y además por todos los hermanos, que Dios les ayude en sus trabajos. Un saludo, bendiciones. Claro que sí. Nuestro hermano Adrián pide una oración muy en especial por nuestra hermana Adriana Cruz, que el día de mañana le dan la noticia de cuándo harán la tercera biopsia para saber los resultados de la enfermedad que la está quejando. Que Dios sea con ella y le ayude, que todo sea para bien. Y asimismo nuestra pequeña fan, le podemos llamar, Sari, que siempre nos escucha cada 8 días, pide una oración por su tío Efren y por su familia, y por ellos, porque el próximo viernes dice que salen de viaje a Tabasco. Que Dios los lleve conmigo. Saludos, Sari, saludos. No nos invitas a Tabasco, Sari, ya ves. Muy bien. Esos son todos los saludos, joven Mario. Por el momento. Muy bien, pues vamos a abundar un poquito más. Estaba dándonos alguna explicación respecto de la cuestión de los anticonceptivos. Hermano, adelante. Sí, retomábamos, hermano, precisamente el concepto de lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Cuando nosotros hablamos del mandamiento de no matar, se refiere en este caso específicamente a aquellos que detienen el proceso de vida, que es en este caso la fecundación, que ya se ha dado. No prevenir que se dé, sino aquella que ya se dio. Entonces, no es lícito hacer eso según la palabra de Dios, porque quebrantamos un mandamiento que ya está explícitamente expresado para nosotros, que debemos de guardar. Entonces, evitar la fecundación sería lo adecuado para no caer en esta transgresión del mandamiento. Y con lo que refiere a los otros versículos, la vida se da desde que se inicia la concepción del ser vivo. Entonces no se puede, en el caso bíblico, decir que no hay vida, aun cuando sea
pues unos minutos, segundos de que se concibió, ya la vida existe tanto en el hombre como en la mujer, solamente se crea al momento que se une un nuevo ser, ¿no? Ok, entonces digamos que para dejar esto perfectamente claro, sí es posible usar algún método anticonceptivo que evite la fecundación, y no es posible usar un método que agreda ya cuando el óvulo y el espermatozoide fecundaron. Entonces lo que nosotros sugeriríamos a nuestros hermanos es que sí los usen, pero usen aquellos, obviamente quienes los tienen que usar, pues son el marido y la mujer, ¿verdad? Sí, no estamos en ningún momento refiriéndonos a los jovencitos, a nadie, no, estamos hablando matrimonios. Sí, y luego usen aquellos que no agredan la vida, ¿verdad? Sí, no agredan el mandamiento del Éxodo. Y más que nada, ¿no, hermano? Yo creo que hay que ver lo importante de lo que son los hijos, ¿no? Es importante ver a los hijos como Dios los ve, no como nos dice el mundo, que deberíamos verlos, ¿no? Muchas veces, como comentabas, ¿no, hermano Evaristo? A veces los matrimonios se casan y yo creo que es un mutuo acuerdo de ambos, ¿sí? Pero no quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos realmente son una bendición, ¿sí? Es simplemente la concepción o la anticoncepción es siempre opuesto a algo, ¿no? Que, como comentaba nuestro hermano Josué, ¿no? Una cosa es ser asesino y otra cosa es evitar la vida. ¿En qué sentido? En la anticoncepción, ¿sí? Entonces yo creo que si un matrimonio se decide en un momento dado no tener hijos, debe ser con mutuo acuerdo, pero siempre recordando que también los hijos son una bendición de Dios. Claro. ¿No? En este sentido, como realmente la motivación detrás de la anticoncepción lo determina, sí, las personas, si está bien o está mal. ¿En qué sentido lo estamos hablando? Antes que nada, si se casaron es porque están comprometiéndose a cumplir un mandato de Dios, formar un núcleo familiar, tener algo lindo. ¿Por qué? Porque realmente los hijos son bendición de Dios. Y en Proverbios 17:6 te dice que hasta los nietos son la corona de los viejos, ¿sí? Pero en un momento dado, yo creo, y estoy de acuerdo en ese sentido, como marca nuestro hermano Josué, debe ser mucho antes de que haya ya una vida. Y aquí está la concepción. Exactamente. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar paso a otra pregunta. Como ustedes van a ir escuchando, vamos a ir saltando de temas en temas. Realmente no tenemos una línea específica. Aquí viene un giro muy importante a lo que estábamos hablando ahora. La pregunta que sigue es: ¿cómo se provoca a ira a los hijos? ¿Esto por qué? Bueno, porque en el libro de los Efesios, ahí en el capítulo 6, dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y no les provoquéis a ira, ¿no? Y entonces la pregunta que en más de una ocasión nos han hecho cuando estamos trabajando en consejería con algunos hermanos es: bueno, ¿cómo se provoca a ira a los hijos, verdad? Y entonces es una pregunta que si más de un hermano se ha quedado ahí con la duda, ¿cómo? Bueno, pues hay muchas o hay varias maneras, hermanos, en las que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros no les damos el ejemplo adecuado y exigimos de ellos una conducta correcta. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo: ¿sabes qué? No debes decir groserías aquí en la casa. Pero el hijo me escucha decir a mí estas maledicencias. Bueno, pues entonces, y luego yo lo disciplino, entonces mi hijo seguramente va a entrar, va a caber en él una duda, una confusión respecto de por qué mi papá está actuando de esta manera. No dar el ejemplo es una manera. Otra manera, hermanos, de provocar a ira a nuestros hijos es no enseñarles respecto de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar con ello es hijos mal educados, hijos mal criados, y con ello, al no enseñarles, más adelante esta situación se nos podría revertir, en el sentido de que al no enseñarles a nuestros hijos, pues ellos, al no tener precisamente esa enseñanza, van a venirse en contra de nosotros. Hermanos, ¿alguna opinión respecto de cómo se provoca ira a los hijos? Bueno, hermano, otra forma en la cual también nosotros caemos tal vez en un error al momento de ser injustos con ellos, en el sentido de hacer diferencias o preferencias que para nosotros a veces pasan desapercibidas. Ese es un detalle que la mayoría de los que tenemos varios hijos caemos o incurrimos, porque a veces hacemos comparaciones, porque a veces tratamos de una manera a uno y de otra manera a otro de nuestros hijos, y entonces eso crea cierto resentimiento que después viene a provocar también ira o molestia en nuestros hijos. Entonces,
una de las cosas que debemos de tratar, sobre todo principalmente, ser ejemplo a ellos, principalmente en el sentido de que lo que Dios nos enseña, nosotros también practicarlo para con ellos. Una de las cosas un mandamiento que nos gusta mucho es el hecho de que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque con él cumplimos la ley y los profetas, pero los más próximos a nosotros son nuestra familia misma. Así es. Entonces, quien debe de ver primeramente el ejemplo y la manera correcta de la conducta cristiana es nuestra familia. Y yo creo que hay veces con los que nos comportamos un poquito más injustamente y tratamos mejor a aquellos que no son nuestra familia que a aquellos que sí la son. Entonces, esto provoca pues ese resentimiento, esa molestia, ese enojo en nuestros hijos, y es una de las formas que nosotros también incurrimos en un error al tratar de hacer nuestra labor de padres. Entonces, todos los que tenemos hijos debemos de pensar en esto, hermanos, sobre todo cuando tenemos varios hijos. No podemos confundir también el hecho de que un hijo esté enojado con nosotros porque no les estamos dando lo que ellos quieren, que es diferente. Claro. O sea, una cosa es los caprichos que a veces nosotros mismos fomentamos en nuestros hijos cuando no les disciplinamos conforme al Señor, ni les amonestamos conforme al Señor, y ese es otro problema, ¿no? Que también creamos en ellos una ira no justificada, simplemente una ira de capricho, porque no les mostramos el camino correcto que Dios enseña respecto a la disciplina y a la amonestación. Sí, lo que dice nuestro hermano Josué me parece muy cierto, en el sentido de que a veces maleducamos a nuestros hijos, dándoles a veces todo lo que piden, que no es lo mismo todo lo que piden que todo lo que necesitan, son dos cuestiones diferentes, y entonces en ese sentido parece que cometeríamos un error. Tenemos un minuto para un comentario más, hermanos. Muy bien, hermano, yo nomás quiero hacer énfasis en disciplina y amonestación. Otro error que tenemos como padre es que abusamos de nuestra autoridad. Te callas, yo soy tu padre, te callas y obedeces. Y eso no es disciplina. Normalmente la disciplina requiere de un ejemplo, como comentabas, ¿no? Y cuando hay que momento de exhortar a nuestros hijos o a molestarnos, debe de ser con una disciplina, pero también razonable. ¿Sí? Porque tenemos el error, bueno, me incluyo, en el sentido de que como soy el papá y mi autoridad es la que cuenta, y ahí provocamos a ira por abuso de autoridad a nuestros propios hijos. Sí, si esa disciplina fuese injusta, como lo decía nuestro hermano Josué. Bien, nos vamos a ir a un corte, hermanos, nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Mañana lo van a pedir. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos más mensajes y peticiones, saludos de nuestros hermanos. Nuestro hermano Luis Conde, de la Congregación de San Bartolo, que hoy nos apoya en la filmación del video. Manda saludos a sus hijos, a Brian y a Dylan, y a su esposa, nuestra hermana Lulu Monroy. Y pide una oración porque el día viernes tiene consulta con el doctor y pide que los resultados sean buenos para él. Nuestro hermano Alejandro Martínez, de la Congregación de San Bartolo, manda saludos a la congregación y escuela que está ubicada allá en Toluca. Nuestra hermana Chelo Mansur, de Vicente Guerrero, manda saludos a todos los hermanos del programa. Muchas gracias, hermano. Pide a Dios que todos nuestros predicadores sean guiados por Dios. Amén. Nuestra hermana Anabel Pedraza, de Bosques de Manzanilla, manda saludos también a nuestros hermanos del programa y pide una oración por su suegro, el señor Marcelino, porque el día viernes, ¿verdad, hermano? No, mañana lo van a operar de sus ojos. Saludos, que Dios esté con él. Nuestro hermano Brian, de Toluca, hijo de nuestro hermano Luis Conde, manda saludos a todos los hermanos aquí en Puebla, muy en especial a su familia y a los jóvenes. Y un abrazo muy especial a nuestro hermano Alejandro Martínez. Gracias, Brian. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Y por último, el pequeño Jorgito, hijo de nuestra hermana Lulú, de Bosques de Manzanilla, pide oraciones por sus papás, por los niños pobres y también porque el viernes viaja a Tabasco. Se va a Tabasco, Jorge, no nos Que lleva. Dios le Qué acompañe. barbaridad. Muy bien, Saludos. vamos a continuar, hermanos, con el programa en esta noche. Vamos a una pregunta más que debemos analizar, que debemos tocar. Es una pregunta que está un poquito complicada, y la pregunta que le voy a pedir a mi hermano Josué que nos ayude a resolver: ¿deben separarse las personas que, no siendo cristianas y llegan a la iglesia? No, deben separarse las personas que, no siendo cristianas, que vienen de una primera relación y están en una segunda y que llegan a la iglesia. ¿Qué dices, hermano Josué?
Bueno, en este caso, hermano, la palabra de Dios nos enseña principalmente respecto del matrimonio, que Dios no quiere que se disuelva. Y solamente hay un motivo de disolución del matrimonio, que en este caso sería el adulterio o la fornicación. Si la separación de las personas que se menciona según la pregunta no fue por causa de fornicación o adulterio, sino solo otro criterio diferente, entonces el siguiente matrimonio, según la palabra del Señor, es un adulterio. Es lo que nos dice Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, lo que Dios quiere principalmente es que nosotros conservemos, ese es el propósito de Dios, el cual hemos mencionado varias veces, que nosotros conservemos la unión matrimonial hasta el fin. Sí, entonces, por eso les recomendábamos a todos los que estaban en noviazgo que vean con cuidado, con mucho detenimiento, antes de llevar a efecto el matrimonio, porque esta unión es una unión que dura toda la vida. Entonces, en el caso que se menciona según la pregunta, lo correcto en este caso para nuestros hermanos que no habían sido cristianos, pero conocieron la palabra, es el llamado a la reconciliación, en este caso con la pareja anterior. Una separación de la pareja actual para, si no fue en caso de fornicación o adulterio, volver con su pareja anterior. Claro está que es muy probable que la pareja anterior, no siendo cristiana, que es lo más probable, se haya casado nuevamente, y en esta situación pues ya quedan, podemos decir, libres nuevamente ellos de llevar a efecto el matrimonio, pero en este caso sí por adulterio. Hay una situación aquí, hermano, que debe de mencionarse. El pecado que se lleva a cabo a efecto en este caso es por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque hablamos de personas que no han sido cristianas. Claro. Entonces, que no han conocido el Evangelio, que no han conocido los mandamientos de Dios y que actúan según el entendimiento también del mundo que les rodea, de la sociedad. Para quienes sabemos, pues esto es muy común, normal y no tiene ningún problema. Pero una vez conociendo la verdad, pues ellos deben, en la medida de posible, cumplir la palabra de Dios, y esto es regresando. El arrepentimiento es una forma de conducta por medio de la cual nosotros regresamos al camino del Señor. Si Dios nos ha enseñado que nosotros debemos de vivir solamente con una pareja, debemos de procurar esa unión. Cuando ya no es posible, precisamente por lo que mencionábamos, que la pareja anterior haya contraído matrimonio, pues entonces ellos quedan libres, como lo dice la palabra de Dios, precisamente porque ellos ya están unidos a otra pareja. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 2 al 4, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo es precisamente esta, que tengamos una sola mujer y asimismo que la conservemos. Ya en el caso de nuestros hermanos que caen en esta situación por no haber conocido la verdad, es un poquito diferente, pero a la vez implica hacer el mismo mandamiento. Quiere decir que una vez conocido el mandamiento debo de guardarlo, pero ya decimos también esas circunstancias varían dependiendo de cada caso. Puede ser que inclusive la otra persona pues también ya no quiere regresar con aquel que se divorció, ¿verdad? Y entonces claro, pues no sería posible también nuevamente esta unión. Entonces, si la pareja ya contrajo matrimonio, la anterior, pues entonces esto ya no es aplicable para nuestro nuevo hermano, entonces podría continuar con su relación siempre y cuando sucediera lo mismo con el cónyuge con el cual adquirió también el matrimonio después, ¿no? O sea, pues estamos hablando de dos personas y las dos están en la misma situación, tendrían que regresar nuevamente a ver la posibilidad de reconciliación, y si no, pues podrían estar nuevamente en su matrimonio si se da esta situación de en este caso de sus parejas anteriores hayan ya vuelto a tener otra vez este matrimonio con otra persona. Muy bien, sí, definitivamente en ocasiones cumplir la palabra de Dios para aquellos que llegan del mundo es muy complicado, se les vuelve muy complicado, y hay cosas que francamente cuesta mucho trabajo dejar. La misma escritura dice ahí que el que no es capaz de dejar padre, hijo, hermano, hermana por Jesucristo no es digno de él. Y en este caso ese versículo especialmente aplicaría,
porque tendría que tomarse esa decisión. Ahora nuestro deber como gente que está ministrando en las congregaciones pues es informar esta situación, ¿no? Esta condición de pecado a aquellos que llegan a la iglesia y preguntan respecto de su situación. Bien, vamos a continuar, hermanos. La pregunta que viene es una pregunta que nuestro hermano Alejandro nos va a ayudar a resolver y que tiene que ver con la unión libre. En la actualidad es muy común, muy frecuente que los jóvenes hagan este intento, no sé si de matrimonio, en ocasiones no creo que sea un intento de matrimonio, creo que más bien es un intento de convivencia, y se juntan en unión libre, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿es válida, es aceptable la unión libre en el cristianismo? ¿Podrían llegar dos hermanos cristianos y decir, no estamos casados, estamos en unión libre? No, no es válida, definitivamente no es válida. Yo les diría que estarían en fornicación, más bien dicho, porque así lo manda el mandamiento, es fornicación. ¿Por qué? Porque realmente no es su esposa. Tenemos un ejemplo cuando llega Jesucristo con la mujer de Samaria. Dice, 4 esposos, sí, háblale a tu esposo, dice, es que no tengo esposo. ¿Y qué le dice el Señor? Bien has dicho, ninguno es tu esposo. ¿Sí? Es algo parecido en esto. ¿Por qué? Porque la unión libre podríamos llamarle la cohabitación, o que es lo mismo, ¿no? Quiero leer esto, ¿no? Dice, la cohabitación o unión libre es el tipo de relación que establece una pareja cuando, sin estar casada y sin tener intención definitiva de casarse, comparten techo, cama. La cohabitación y la unión libre, de hecho, carece de todo compromiso, ¿sí? Y carece de toda institucionalidad, que se llama matrimonio. Mientras no hay intención de permanecer viviendo juntos de forma definitiva o arreglando su situación, no se puede llamar unión libre. Para el mundo es unión libre, pero dentro del cristianismo se llama fornicación. ¿Sale? Entonces el cristiano, la cristiana no puede estar viviendo así. ¿Por qué? Porque por eso Dios estableció mandatos y estatutos. Y uno de ellos se encuentra en Romanos 13, que deben de obedecer que toda institución y todas leyes porque son puestas por Dios. Tienes también Tito capítulo 3 que te dice que nos sujetemos aquí a nuestros gobernantes. Entonces existe una ley civil en la cual pueden formalizar dentro de la sociedad su matrimonio. Así es. Y dentro del cristianismo, pues realmente Cristo los va a ver con bendición porque han obedecido su mandamiento. Pero si tú quieres vivir joven o hermano, hermana, ya maduro y piensas que le tienes miedo al matrimonio, más te valdría no casarte, entonces quédate como dice Pablo, así. Así es. ¿Sí? Pero si no tienes el don de continencia, es mejor casarse para no estarse quemando. Claro. Porque una cosa es que nosotros llegamos a decir, pues no peco en la unión libre. No, sí pecas, hermano. Y hago mucho énfasis en esto porque sí me ha tocado casos. Debe de verse esto, que el primer punto, debemos de obedecer los mandatos de Dios. No le llames unión libre en tu pensamiento. En el mandato o el estatuto de Dios es fornicación. Así es. Y de hecho esto sucede sobre todo porque, como decíamos hace un momento, los jóvenes en la actualidad quieren evitar el compromiso, ¿no? Exactamente. Entonces, quieren evitar el compromiso y por el otro lado es muy común la frase esta de amigos con derechos, ¿no? Sí. En donde existe exactamente eso que decías, derecho de cama, derecho de cohabitación, pero no existe la obligación de hacerse responsable. No, y como sobre todo, nuestro hermano José había leído primera de Tesalonicenses, ¿no? Yo te quiero leer Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué dice? De fornicación. Y Efesios 5:3 nos enseña, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ¿no? Porque muchas veces la persona dice, bueno, pero la avaricia, ¿qué tiene que ver acá? Sí, es un pensamiento quizás egoísta, o avaro, por no querer obtener un compromiso. Y el compromiso implica responsabilidades. Claro. Y sabes, se me hace más fácil decirle a mi pareja, pues juntos pagamos, no nos casamos, nos ahorramos. Ya es una avaricia. Claro. ¿Sí? Y para terminar, en primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, fíjate hermano, contra su propio cuerpo peca. Y si tú eres cristiano, yo soy cristiana, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así es. No podemos fornicar bajo ninguna circunstancia. Así es. Viene una pregunta más, hermanos, estamos en este maratón de preguntas. Una pregunta que nos va a ayudar nuestro hermano Miguel a responder. En ocasiones, hermano Miguel, las parejas, aún estando en el cristianismo, o las parejas cristianas, por diferentes circunstancias, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 7,
da la posibilidad de que las parejas cristianas en algún momento lleguen a separarse de manera temporal. ¿Existe la obligación, es la pregunta, existe la obligación de que las parejas cristianas que se separan de manera temporal se mantengan en abstinencia sexual? Esa es la pregunta que vamos a resolver en unos minutos más cuando regresemos a Palabras de Vida Eterna. Puro saludos. Dame Dios y avisa de la reunión del primero. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos los últimos saludos del programa. Le recordamos a nuestros hermanos que después de este corte ya es muy difícil que podamos pasar algún saludo o una petición. Les pedimos que nos disculpen de antemano. Nuestros hermanos de la congregación del Palmar en San Luis Potosí nos mandan muchos saludos a todos los hermanos aquí en Puebla y a los que hacen el programa. Saludos, hermanos. Saludos. Nuestros hermanos Jonathan e Isaí de Vicente Guerrero le mandan un saludo muy especial a nuestro hermano Brian que está en Toluca. Sé que lo echan mucho de menos en las reuniones de los sábados de jóvenes. Y dice nuestro hermano Johnny que pide mucho a Dios que lo llene de sabiduría para que siga siendo un excelente soldado de Dios. Amén. Amén. Nuestra hermana Anabel Pedraza y su familia, junto con nuestra hermana Lulú, se unen a la oración por el hermano Marcelino, que mañana será intervenido de sus ojos. Va a salir bien primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Y nuestra hermana Lulú Monroy de San Bartolo manda saludos al panel y felicitaciones a todos. Gracias, hermano. Saludos. Saluda mucho a Brian, que está en Toluca, y pide oraciones porque nuestro hermano Luis Conde tendrá una cita con el médico para que le proporcione un buen diagnóstico. Vas a salir Sí, bien. primero Dios. Vas a ver. Le recordamos también a nuestros hermanos los medios por los cuales pueden contactarnos. El teléfono al estudio es 242-1014 y 353-1782. El WhatsApp al cual pueden mandar saludos también es 2223-384523. En las páginas en Facebook, la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio y la de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube lo encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla y el Twitter @palabras3333. Hacemos también un recordatorio a nuestros hermanos que se ubican en la periferia de la ciudad de Puebla, a recordarles de la reunión de congregaciones el 1 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la colonia Bosques de Manzanilla, calle Manzano, número 5215. El teléfono para contactar a cualquiera de los hermanos es 288-2962. Ahí los esperamos con mucho amor y con los brazos abiertos. Así es, hermanos, tendremos el día 1 de noviembre, un culto unido. Estaremos ahí las congregaciones que estamos en la ciudad de Puebla. Llegarán algunas congregaciones de la región. Estamos haciendo la invitación a las congregaciones que están en la región y que nos escuchan, y que a los que no nos escuchan también, que les hagan la invitación, ¿verdad?, para que lleguen a este culto unido que tendremos ahí. Regresamos, hermanos, al programa, y la pregunta en la que nos quedamos hace unos minutos fue si existe la obligación, cuando una pareja se separa, una pareja cristiana, de manera temporal, si existe la obligación de que se abstengan de las relaciones sexuales, obviamente de las relaciones sexuales extramaritales. Hermano Miguel, ¿qué nos dices al respecto? Sí, sí es obligada. Es una respuesta que se tiene que dar así, tal cual. Sí es obligada, y así como tú hace un rato lo mencionabas, el apóstol Pablo lo señala en 1 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 11. De hecho, la ordenanza, el mandamiento es no separarse. Y ahí en el versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí nos está hablando claramente que no se tienen que separar. Y en caso que se llegue a separar, quédese sin casar. O sea, no tienes que buscar más, sino quedarte en abstinencia sexual o reconciliarte con tu pareja, con tu marido. Eso es lo que marca Pablo. Y relacionándonos un poquito con la pregunta de nuestro hermano Josué de hace unos momentos, la separación, la única forma de separación es a través de la fornicación. Esto nos puede llevar
bueno, pues a buscar otra pareja, pero teniendo claro y entendido de que esa va a ser un tipo como consecuencia si es que estás en la palabra. ¿A qué es a lo que me refiero? Me refiero a que si tú conoces de la palabra, bien Pablo te dice, tienes que abstenerte, quédate sin casar. Pero si tú buscas otra pareja, estás cometiendo fornicación, Así es. ¿no? Entonces estás cometiendo pecado. Así es. Entonces, en esa situación, pues ya el hermano Josué leyó el pasaje de Mateo 19:9, pero existe otra tendencia, el matrimonio mixto. Cuando un hermano se casa con una incrédula, una persona que no es convertida, existe esa posibilidad. Entonces, el mismo Pablo, en 1 Corintios 7, versículo 15, nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ok, sí nos da la posibilidad de la separación, pero no nos da la posibilidad de volver de tener relaciones sexuales extramaritales. Eso es lo que nos lleva. Y también quiero hacer una aclaración. Hay que recordar los temas que hemos venido dando. Recuerden el tema del noviazgo. Aquí se habló en esta mesa de que si una persona llega a casar con un incrédulo, sabe perfectamente la consecuencia que tiene, de que la otra persona pues no sabe, desconoce de la palabra, y eso lo puede llevar a tener varios problemas y llegar a esto, a separarse, y que la otra persona pues tenga que tomar esa decisión y el hermano se quede sin su pareja. Y esa es una consecuencia que debemos tomar y asimilar, más que nada los jóvenes que están en la edad del noviazgo. Piensen bien, analicen bien lo que van a hacer para que no suceda esto y tengan que recurrir a otras cosas. Ok, vamos a dar paso a otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo deben ser las actividades domésticas en el hogar? Es decir, en la actualidad existe una tendencia muy clara en el sentido de que hombre y mujer trabajen, y nos han preguntado los hermanos respecto de si las actividades domésticas en el hogar deben ser compartidas o no, porque pues desafortunadamente estamos en medio de una sociedad machista. Llegan los dos hermanos de trabajar, generalmente el varón tiende a recostarse, y la carga de trabajo sobre la hermana es doble. Ella tiene que llegar a hacer el trabajo en la casa, el trabajo afuera y el trabajo en la casa. La pregunta es, ¿cómo debe ser? Bueno, pues la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 7:33 nos dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es decir, si nosotros partimos de un principio bíblico de amor, pues el asunto tendría que ser básicamente en el sentido de que esas actividades domésticas tienen que ser compartidas. Es decir, los dos tendrían que tener actividades en el hogar y no cargarle la mano a uno de los dos. Es posible que fuese al revés, que el hombre fuera el que estuviera en la casa todo el día, o que el hombre llegara a hacer las actividades de la casa y entonces se invirtieran los papeles. Aunque es raro, generalmente es la hermana la que lleva esta doble carga de trabajo. Por ello les hacemos ahora un llamado a todos los hermanos, ¿verdad? Nos hacemos un llamado para que pues ayudemos a nuestras hermanas allá en la casa. Ahora los dos trabajamos, y bueno, pues hay que trabajar también en la casa de manera compartida, y precisamente para evitar estas cuestiones relacionadas con el machismo. Y una pregunta más que le voy a pedir a mi hermano Josué que nos ayude a resolver es: ¿cómo se toman las decisiones en el hogar? ¿Cómo deben tomarse las decisiones en el hogar, hermano Josué? Está muy relacionado, hermano, precisamente con lo que nos dice la palabra del Señor en el matrimonio. Cuando nosotros hablamos acerca del matrimonio, la palabra de Dios nos dice desde el Génesis, y así mismo nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Esto implica, entre otras cosas, que ya no son dos, sino uno, en todos sentidos, en todos los sentidos, hermanos. Implica principalmente que el hombre y la mujer deben de ser de un mismo parecer, deben de tener un mismo objetivo, deben de tener un mismo pensamiento, deben de procurar principalmente la afinidad, precisamente para que el matrimonio no tenga dificultades, no tenga problemas. Entonces las decisiones pues, del hogar es algo cotidiano, es algo diario, es algo que a fin de cuentas nos abarca a todos los que formamos pareja, y que, como dice la palabra del Señor respecto del esposo, debemos de vivir con ella sabiamente. Y esta sabiduría principalmente es la que Dios nos da por el temor que debemos de tener a Él. Y ese temor, viene dirigido principalmente cuando nosotros conocemos su verdad, conocemos su palabra y hacemos sus mandamientos. Entonces el llamado, entre otras cosas, es principalmente a que nosotros procuremos el estar con ellas, viviendo en sabiduría, conforme a la voluntad de Dios, en unidad. El apóstol, en este caso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 41, dice que Pedro preguntó a nuestro Señor Jesucristo: ¿esa enseñanza es solo para nosotros o para todos los que están aquí? El Señor Jesús le respondió: el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargada de toda su familia para que le sirva la comida a tiempo. Esto implica, entre otras cosas, que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad abarca a que nosotros sirvamos, en este caso, a nuestra familia. Y una manera de servicio, una manera de servir, implica principalmente humildad, y esta humildad se refleja principalmente en el hecho, como decía nuestro hermano Evaristo, de que no mostremos que porque somos los hombres no tenemos que hacer o no podemos nosotros hacer algo en el hogar, de la misma manera que no tomemos la participación de nuestra esposa en las decisiones que nos competen también como matrimonio. Entonces, las decisiones deben de ser en común acuerdo, en comunión, según la sabiduría que Dios nos da. Así es, siempre bajo la directriz del varón como cabeza de hogar, siempre bajo no cediendo ese papel que nos toca a nosotros, porque además es bíblico el de ser cabezas de hogar, pero siempre en comunión, siempre en armonía. Y esa armonía pues se procura a partir de que buscamos agradar a nuestra pareja. El joven Mario tiene unos saludos finales y unas peticiones de oración finales. Nuestro hermano Evaristo Ordaz pide por nuestra hermana Noemí de Córdoba, que está recuperándose de su operación. Asimismo, nuestra hermana Priscila Franco, que siempre nos escucha, manda muchos saludos a todos los del programa. Gracias, hermano. Gracias. Y ella pide una oración por sus abuelos, Adolfo y Juanita Franco, y por su salud, para que sus médicos, Manuel Vázquez y Susana Aranda, tengan la bendición de Dios para que puedan ayudarle en su recuperación. Y nuestra hermana Elizabeth Reina y sus papás nos escuchan en San Luis Potosí, en la congregación de Palmar 1. Ellos mandan muchos saludos a todos los hermanos. Saludos. Muy bien, pues esos fueron los saludos. Les agradecemos a todos nuestros hermanos que amablemente nos escucharon. Les agradecemos a nuestros hermanos de aquí en el panel, a aquellos que están allá afuera ayudándonos, a Rodrigo en el máster, aquí en la cámara a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Adrián, a nuestro hermano Jonathan, a Isaí, que está también allá afuera, el hermano Ciel, que nos están ayudando. A todos ellos muchas gracias a ustedes por su atención. Vamos a despedirnos con una oración final que estará a cargo de nuestro hermano Miguel. Adelante. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Señor, en esta noche de tu día, mi Dios, te damos las gracias infinitas por habernos permitido estar aquí y llevar a cabo tu mandamiento, que es el de hablar y predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones que recibimos y que están ahí, Señor, y que nosotros no las vemos, mi Dios, pero sin embargo, ahí están, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Ponemos ante tus pies, Señor, todas las peticiones que se llevaron a cabo en este programa, Señor, en estas horas, y todas las peticiones que están allá con nuestros hermanos que nos escuchan y con las que se mencionaron, Señor, en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Sé con ellos, con las familias, con las mujeres, con los ancianos, con los niños, Señor, con todo el mundo, con tu infinita misericordia. Gracias, mi Dios, por darnos todo lo que nos das, Señor. Te pedimos, Señor,
que nos lleves con bien a nuestros hogares y que todos nuestros hermanos que nos escuchen estén bien, Señor. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Amén.